Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria a su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecí, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestras almas y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afirma la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carnero. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabrios. Venid, oí todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, pueblo santo. El pueblo santo, el pueblo escogido, el pueblo que tiene esperanza, el pueblo que se fortalece cada día en su Dios, en el eterno, en el todopoderoso. Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, familia. Buenos días. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa, la oración matutina, al pie del cañón. Y les habla el pastor José Cabral Santamaría, y estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana. Amén. Este tiempo especial, este tiempo de calidad que separamos para nuestro Dios, para nuestro Señor cada día, mis amados. Amén. Es un tiempo que apreciamos, gloria al Señor. Es un tiempo que anhelamos, así como anhela y espera el centinela la vigilia de la mañana. Así anhelamos nosotros el momento para estar en la presencia de nuestro Dios, porque ahí hay regocijo, porque ahí hay gozo, porque ahí está nuestra fortaleza, porque ahí está nuestra esperanza. Todo está seguro, todo está tranquilo,
todo está garantizado en la presencia del Señor. Así que arriba, arriba el ánimo en este día, mis amados. Arriba, arriba y adelante con Cristo. Ahí están llegando los hermanos, las hermanas a la sintonía en este día, mis amados hermanos y hermanas. Siguen llegando ahí los hermanos. Vamos a ver quiénes están por aquí ya, tempranito en la mañana. Gloria al Señor. Dios bendiga a Cristina Ferrán. Dios bendiga a Roquel Vitavera. Dios bendiga Jesús Gregorio Padilla. Dios bendiga Kirsi Rosario. Dios bendiga a Juan Bautista González. Dios bendiga a Sandy Martínez. Dios bendiga Dinora Irujo. Amén. Esa Dinora es nueva por aquí. Gloria al Señor. Dios bendiga a Dinora. Dios bendiga a Manuel Fernández. Dios bendiga a Marta Carvajal. Dios bendiga Pastor Manuel Fernández una vez más. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a Fiordalisa Rosario. Dios bendiga a Yocasta Fernández. Dios bendiga. También tenemos por acá, alabado sea Dios, Ana María Alejo. Dios bendiga. Dinanda Graciano. Dios bendiga. Dios bendiga a Marta Carvajal. Dios bendiga. Rosa Courani. Dios bendiga. Juan Bautista González. Dios bendiga. María Elizabeth de León. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a Antela Brito González. Dios bendiga a Marta Carvajal. Dios bendiga. Dios bendiga también en este día Margie García. Dios bendiga. Natalie Toribio. Dios bendiga. Yolanda Yambaski. Dios bendiga. Amén. También sigue llegando en este día Erika de la Rosa. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga. Norma Castaño. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por acá? Cintia. Amén. Cintia Hernández. Dios bendiga. Dios bendiga a Regina Pérez. Amén. Gloria al Señor. También está por aquí Carol Bergue. Eso es desde el ensanche Osama, Santo Domingo Este. Amén. Gloria al Señor. También tenemos por acá a Teresa Brito. Dios bendiga. Dios bendiga a Manuel, el pianista. Samuel el pianista, desde la Cuchilla de Villa Altagracia. Dios bendiga. Dios bendiga al pastor Ulises Bizamar. Dios bendiga. Teresa Brito. Dios bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor. También tenemos por acá Arte Espíritu. Dios bendiga. Yulisa de Alessandre. Dios bendiga. Dios bendiga. Arlenis Mella. Dios bendiga también en este día. Amén. Dinanda Graciano. Dios bendiga. Ana Hernández. Dios bendiga. Amén. ¿Quién más tenemos por acá? Yomari García. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a Mitalia Báez. Amén. Dios bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Leutalia Pérez. Gloria al Señor. Dios bendiga. Dios bendiga. Yaribel Rodríguez. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga. Cristina Diloné. Amén. Siguen llegando los hermanos. Ahí las hermanas. Siguen entrando a la sintonía. Dios bendiga a María Clau. Dios bendiga. Minerva Rodríguez. Dios bendiga. Amén. Natalia Jiménez. Dios bendiga. Marta Hurton. Dios bendiga. Luz Alquidania Flores. Dios bendiga. Zuleika Valdés. Dios bendiga. Adolfina Graciano. Dios bendiga. Nuris Castillo. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga también en esta mañana. Dice por aquí bueno, vamos a ver cómo es que dice este nombre. Wildy Angeli, algo así, Molina, vamos a decir Molina. Dios bendiga a Molina. Amén. Gloria al Señor. También tenemos Santa de Rosario. Dios bendiga. Dios bendiga. Dice por aquí Esperanza Estepa. Dios bendiga. Dios bendiga a Carmen Liranzo. Gloria al Señor. ¿Quién más? Gloria al Señor. Denis Castillo. Dios bendiga. Elizabeth Aragón. Dios bendiga. Pastor Manuel Enrique una vez más. Dios bendiga. Dios bendiga. Giancarlo Contreras. Amén. Dios bendiga. Y ahí están los hermanos llegando, siguen llegando. Isa Brito. Está vía Facebook Live. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a los que van entrando también. Amén. Vía Francisco Candela. Dios bendiga Segundo Cabral y su esposa que están también en la sintonía. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y seguimos aquí al pie del cañón. Gloria al nombre del Señor. Vámonos a la Biblia una vez más. En el libro de los Salmos, en la palabra de Dios, número 67, libro de los Salmos,
capítulo 67, la palabra del Señor, y leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanos todos los términos de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias en esta mañana, en esta gloriosa mañana, Dios mío, por tu palabra. Tus palabras que hemos leído, Dios mío, en este día, Padre eterno. Tus palabras que son fieles, verdaderas. Tus palabras que son poderosas, Dios mío. Tus palabras que son lámpara a nuestros pies y lumbrera, Dios mío, en nuestro camino. Tu palabra, Dios mío, Padre amado, que nos vivifican, que nos restauran, Dios mío, que nos alientan. Tu palabra, Dios mío, que producen en nosotros el cambio, la transformación, Dios mío, y que nos muestran el camino, la senda, Dios mío, por la cual debemos andar. Damos gracias por ella en este día, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios bendiga en esta preciosa mañana a la audiencia, que bendiga a los amigos, a los que han de ver en vivo más adelante. Vamos a seguir con lo que son los clamores en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias como siempre por la misericordia, Dios mío, la cual derrama para con cada uno de nosotros, Dios mío, y el amor, Dios mío, Padre, por el cual cada día, Dios mío, Padre, permite, Dios amado, que nosotros, Dios mío, veamos, Dios mío, un nuevo día, Dios mío, Padre, una nueva mañana, otro hermoso amanecer, el cual usted nos concede, Dios mío. Decimos que usted nos lo concede, Dios mío, Padre, porque muchos, Dios mío, ya lo están junto aquí con nosotros en el mundo, Dios mío. Alabanza al Rey de los vivos, Dios mío, aquí en la tierra, Dios amado. Padre, por eso te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que sí sea usted, Dios mío, derramando su bendición, Dios mío, cada día, Dios mío, su misericordia, cada día para con cada uno, Dios mío, de nosotros, Dios mío, los cuales estamos todavía aquí, Dios mío, en esta tierra. Tenga misericordia, Dios mío, igual de su cielo, Dios mío, diríjanos cada día, cada mañana, Dios mío, Padre, hágalo de favor, Dios mío, cada día, Dios mío, Padre, se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por la misericordia, Dios mío, la cual usted, Dios mío, también ha tenido para con nuestros hijos, Dios mío, para con nuestros familiares, Dios mío, que aún no le conocen a aquellos que están de espalda, Dios mío. A usted, Dios mío, así usted con todo y eso, Dios mío, los guarda, Dios mío. Aquellos que están, Dios mío, envueltos en idolatría, Dios mío, Padre, en el pecado, en la maldad, Dios mío. Usted tiene misericordia, así, Dios mío, los guarda. Por eso en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que obre, Dios mío, que siga obrando, que siga rompiendo cadenas, Dios mío, y obrando liberación a favor, Dios mío, Padre, de aquellos, Dios mío, aún, Dios mío, que andan de espalda a ti, Dios mío. Ten misericordia y obra en esta preciosa mañana, Dios mío. Padre, sigue, Dios mío, rompiendo cadenas, Dios mío. En esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, que todo lo que se haya hacer, Dios mío, en este lugar sea para gloria y honra de su nombre, Dios mío, y que usted se manifieste como siempre, Dios mío. Padre, que obre conforme, Dios mío, Padre, a la necesidad a la cual tenga tu siervo en esta preciosa mañana, que hable, Dios mío, conforme, Dios mío, Padre, a lo que tú has determinado, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Rey de los cielos, seguimos clamando, Padre amado, en esta mañana, mi Dios, delante de tu santo trono, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos suplicando, Dios mío, seguimos intercediendo, Padre amado, implorando en este día tu favor, Dios mío, tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios mío, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Padre amado, porque nosotros, Dios mío, reconocemos, Padre amado, que cada día, que cada mañana necesitamos el perdón, necesitamos la misericordia, Dios mío, necesitamos la piedad, Rey del cielo, cada día, Dios mío, Padre amado, y es por eso que venimos siempre y nos encomendamos en tus manos, Dios
Dios mío, y presentamos el día, Dios mío, antes que comience Rey del cielo, y nos ponemos en tus manos, Dios mío, Padre, y en tus manos encomendamos nuestro espíritu, Dios mío, en tu mano encomendamos, Dios mío, todo lo que haremos, Dios mío, en este día, Padre amado, que sea usted, Dios mío, guardándonos, Dios mío, de todo mal, que sea usted, Dios mío, limpiándonos, Dios mío, de toda obra inicua, Dios mío, de toda obra perversa, Dios mío, Rey del cielo, y que la misericordia de usted, Dios mío, sea manifestada, Dios mío, sea derramada, Señor Dios de la gloria, sobre cada una de nuestras vidas, Dios mío, en este día, Dios del cielo. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, seguimos intercediendo, seguimos clamando, Padre, seguimos, Padre, gimiendo en tu presencia, Dios mío, en esta hora venimos reconociendo, Dios mío, Padre, que si no fuese, Dios mío, por su misericordia, por su amor, Dios mío, Padre, no estaríamos, Dios mío, en esta hora aquí, en este lugar, Dios mío, Padre, glorificando, exaltando tu precioso nombre, Dios mío, orando, Dios mío, presentándonos, Dios mío, ante tu presencia, Dios mío. Por eso en esta hora venimos humillados, Dios mío, alabanza pidiendo, Dios mío, que se esté perdonando, Dios mío, Padre, todas nuestras transgresiones, son muchas, Dios mío, Padre, todas nuestras maldades, Dios mío, tú sabes que son, Dios mío, Padre, en abundancia, Dios mío, Padre, todo, Dios mío, Padre, alabanza de los desvaríos, todo lo que no sea suyo, Dios mío, Padre, porque sabemos, Dios mío, que pecamos de pensamiento, Dios mío, Padre, de hecho, de palabras, Dios mío, alabanza a uno, golpeamos con el puño, Dios mío, Padre, hablamos, Dios mío, a veces palabras ásperas, Dios mío, la cual, Dios mío, son de tu agrado. Ten misericordia, Dios amado, alabanza de tu pueblo, ten misericordia, Dios amado, de cada uno de nosotros, ten misericordia en esta hora, Dios mío, Padre, alabanza, Rey, de tu siervo y sierva, Dios mío, lo cual tanto te necesitas, Dios mío, Padre, porque nosotros, Dios mío, cada día, cada mañana, Dios mío, necesitamos el favor, Dios mío, necesitamos la misericordia, Dios mío, necesitamos que te tiendas sus manos, Dios mío, para que nos guarde, Dios mío, Padre, de toda acechanza de la tiniebla, de todo plan del maligno, de todo lo que el enemigo quiera poner delante de nosotros, Dios mío, para envolvernos, Dios mío, Padre, para sacarnos, Dios mío, de redil, Dios mío, para quitarnos, Dios mío, la bendición, Dios mío, para quitarnos esa corona a la cual te ha puesto, Dios mío, Padre, en nuestras cabezas, Dios mío, Padre, por eso, Dios mío, Padre, te agradecemos esta mañana por la misericordia, Dios mío, la cual usted hace para con cada uno de nosotros, Dios mío, Padre, lo cual usted dice en su palabra, Dios mío, Padre, no porque nosotros alabanza pretendamos, sino que usted dice, Dios mío, que somos, Dios mío, príncipe, Dios mío, sacerdote, Dios mío, del Dios vivo, del Dios del poder. Por eso en esta mañana te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que tenga misericordia, Dios mío, y que nos acuerde, Dios mío, cuando el enemigo quiera poner, Dios amado, alabanza, Rey, tropiezo, Dios mío, cuando el enemigo quiera darnos, Dios mío, las cosas de este mundo, Dios mío, entender que usted, Dios mío, nos ha puesto en lugares, Dios mío, de altura, Dios mío, Padre, y Él lo que quiere, Dios mío, es ponernos en lugares bajos, Dios mío, Padre, arrastrarnos, Dios mío, en lo más vil del pecado, de la maldad, Dios mío, Padre, por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que ponga ahí en nuestras mentes, en nuestro corazón, siempre acordarnos, Dios mío, del favor, Padre, del amor, Dios mío, de lo que tú has hecho, Dios mío, como te entregaste, Dios mío, como derramaste tu sangre, Dios mío, por nosotros cada día, Dios mío, ten misericordia y a la obra, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, Padre, pon el querer, pon el hacer en nosotros, Dios mío, en querer, Dios mío, obedecer a ti, Dios mío, a tu palabra, Padre, obra a favor de cada uno de tus siervos y siervos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Rey de los cielos, seguimos clamando, Padre amado, en esta hora, delante de tu trono, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, y seguimos, Padre amado, confesando en este día, Dios mío, nuestros pecados, Dios mío, nuestras rebeliones, seguimos confesando de mí, reconociendo, Dios mío, nuestras condiciones humanas, Dios mío, débiles, Dios mío, bajas, Dios mío, reconocemos, Dios mío, nuestras bajas pasiones, Dios mío, Rey del cielo, reconocemos, Señor Dios de la gloria, oh Señor Padre eterno, que hay tantas cosas, Dios mío, en nosotros, en nuestra vida, Dios mío, Padre amado, que no corresponden a la vida y a la santidad, oh Señor Rey del cielo. Por eso, Dios mío, oramos en este día en el nombre de Jesús de Nazaret, implorando, Dios mío, Padre amado, venimos, Señor Dios, suplicando, Rey de la gloria, que sea usted quitándola, Dios mío, de nosotros, Padre, que sea usted, Dios mío, eliminando, Dios mío,
toda malación, Dios mío, Padre amado, de nuestras vidas, Rey del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que sea usted, Dios mío, rompiendo cadenas en nuestras vidas, obrando liberación, Dios mío, quitando, Dios mío, esa naturaleza humana caída, Dios mío, Rey del cielo, y poniendo, Dios mío, Padre amado, oh Señor, el carácter, Dios mío, Padre, que desciende de lo alto, Rey de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre amado, misericordia pedimos en este día, Padre, de nosotros. Ay, Dios mío, Padre amado, misericordia, Dios mío, porque muchas veces nos dejamos arrastrar, Dios mío, de la concupiscencia. Muchas veces, Dios mío, nos dejamos arrastrar de los pensamientos, Dios mío, humanos, mundanos, Dios mío, Padre, de esos pensamientos, Dios mío, carnales, Dios mío, desasociados completamente de tu verdad, Dios mío, de tus misericordias, Dios mío, de tu perdón. Por eso en este día, Dios mío, Padre amado, oramos delante de tu trono en el nombre de Jesús de Nazaret y pedimos, Dios mío, misericordia, Padre. Imploramos misericordia. Yo necesito en esta mañana, Dios mío, tus misericordias, Dios mío, que perdone mis ofensas, Dios mío, en este día, que perdone mis pecados, Dios mío, Padre. Dios mío, perdona por misericordia, por piedad, Dios mío. Padre amado, tenga misericordia y no esconda tu rostro de mí, Dios mío, en esta mañana. No esconda tu rostro, Dios mío, de tu siervo, Rey de los cielos, a causa de la multitud de mis pecados y de mis iniquidades, Señor Dios de la gloria. Ayúdame, Dios mío, ayuda a tu pueblo, Dios mío, en esta mañana. Levántanos, Dios mío, por tu piedad, Dios del cielo, a fin, Dios mío, de que podamos, Dios mío, habitar en tu presencia, Dios mío, Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, porque hay cosas, Dios mío, que son completamente imposibles para nosotros, Dios mío, y para nuestra vida poder alcanzarla, Dios mío, y es la pureza, Dios mío, y es la integridad, Padre amado. Por más que nos esforcemos, Dios mío, nunca llenamos la medida, Dios mío, Padre amado. Por eso pedimos en este día misericordia, Padre, Dios mío, que no se aire con nosotros, Dios mío, a causa de nuestro pecado, Señor Rey del cielo, sino que usted perdone en esta mañana a tu pueblo, Dios mío. Padre, suplicamos que perdone tu pueblo, Dios mío. Padre, pedimos, Dios mío, que tenga misericordia, Dios mío, en tu fidelidad, Dios mío, Padre amado, que tenga misericordia, Dios mío, en este día, y que nos haga libre, Dios mío, Padre eterno, de todo malo pensamiento, de toda concupiscencia, Dios mío, Padre, que nos haga libre, Dios mío, de toda cosa sucia, Dios mío, de toda cosa perversa, Dios mío, Padre amado. Líbranos, Dios mío, Padre, de fornicación. Líbranos, Dios mío, Padre amado, de adulterio, Padre eterno. Líbranos, Dios mío, Padre amado, de toda, Dios mío, maldad, Dios mío, en nuestra vida. Padre eterno, lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Seguimos clamando. Seguimos intercediendo, Padre, en esta hora clamamos por las vidas, por las almas de Dios, las cuales aman sin fe y sin esperanza. Ten misericordia de las vidas, Dios mío. Padre, ten misericordia de las almas, Dios mío. Ten misericordia en esta hora de aquellos, Dios mío, los cuales dicen en su corazón y dentro, Dios mío. Padre, que quieren ser vistos, Dios mío, por el enemigo, Dios mío, el pecado, la maldad, Dios mío, alabanza, rey de los pies, Dios mío, preso, Dios mío, en lo más profundo, Dios mío, de la tiniebla, Dios mío, Padre, en la cárcel, Dios mío, Padre, de más para adentro, Dios mío, allí encadenado, atado, Dios mío, Padre, en ese vicio, Dios mío, Padre, clamamos por aquellos que están, Dios mío, en las drogas, Dios mío, aquellos que están, Dios mío, en el alcoholismo, Dios mío, aquellos que están en la brujería, hechicería, Padre, aquellos que están en el adulterio, la fornicación, Dios mío, aquellos que están, Dios mío, en la prostitución, Padre, aquellos que están en el veganismo, Dios mío, Padre, aquellos que están, Dios mío, lo más bajo, lo más vil, Dios mío, aquellos que están, Dios amado, allí, Dios mío, alabanza, Dios mío, envuelto, Dios mío, Padre, lo que es, Dios amado, en lo que va bajo, Dios mío, las basuras, Dios mío, bajo los puentes, Dios mío, que ellos indigentes, ten misericordia, Dios mío, Padre, como el enemigo, Dios mío, alabanza, Rey, envuelve, Dios mío, las vidas, Dios mío, como el enemigo, el pecado, Dios mío, envuelve las almas, Dios mío, Padre, lo más bajo, Dios mío, Padre, como veíamos, Dios mío, o vemos cada vez, Dios mío, que vamos a dar esos cultos, Dios mío, hace indigente, como el enemigo, Dios mío, Padre, hace con los hombres. Ten misericordia, Dios mío, y liberta. Yo sé, Dios mío, que lo más profundo de sus corazones, Dios mío, ellos quieren servirte, Padre, pero que el enemigo, Dios mío, el pecado, la maldad, el engaño, Dios mío, Padre, lo tiene envuelto allí, Dios mío, Padre, en esta condición, Dios mío, más baja, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, rompe cadenas, Dios mío, en esta hora. Clamamos, Dios mío, de lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío, por las almas, las vidas, porque sabemos, Dios mío, el propósito, Dios mío, por el cual usted vino
a esta tierra, Dios mío, por estas almas perdidas, Dios mío. Por eso ahora te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que haga la obra. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que rompa esa cadena. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que obre liberación a favor de las vidas. Dios mío, mira aquello, Dios mío, Padre esposa en conversa, la cual, Dios mío, Padre, están, Dios mío, en esos vicios, Dios mío, de alcohol, Dios mío, Padre, como clama tu sierva, Dios mío, en esta hora, Padre, que lo liberte, Dios mío, ten misericordia, ya la obra, compadre, ten misericordia, rompe toda cadena, Dios mío, en esta hora, ten misericordia, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, aquellos descarriados, Dios mío, aquellos que en otro tiempo te servían, ten misericordia, Dios mío, aquellos que a lo mejor, Dios mío, Padre, nos predicaban y decían cuantas cosas, Dios mío, Padre, pero que en esta hora, Dios mío, alabanza a Dios, están apartados, Dios mío, en esta hora, Dios mío, están en lo más vil, Dios mío, en esta hora aún, a lo mejor con conocimiento, Dios mío, Padre, alabanza y arrepentimiento, Dios mío, en sus corazones, diciendo que si siguen así, Dios mío, han de ir a la condenación eterna, Dios mío, siguen en el pecado de la maldad, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, y liberta, ten misericordia y a la obra de esas vidas, de esas almas, Dios mío, te ponemos en tus manos también, Dios mío, esos jóvenes, Dios mío, los cuales, alabanza Rey, el enemigo los tiene envueltos, Dios mío, los robos, Dios mío, Padre, los atracos, Dios mío, Padre, los más bajos, ten misericordia y obra en esta preciosa mañana, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Rey de los cielos. Seguimos clamando en esta mañana delante de tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. En esta oportunidad oramos por los enfermos, Dios mío, Padre amado, todos aquellos que están quebrantados de salud, todos aquellos, Dios mío, que están pasando por alguna crisis, Dios mío, en su cuerpo, Padre amado. En esta hora oramos, intercedemos, Dios mío, porque usted, mi Dios, es el médico de los médicos, Dios mío. Usted es, Dios mío, el único que tiene salud y liberación permanente y perfecta, Dios mío, Padre amado. Porque aun cuando los médicos terrenales, Dios mío, actúan, Padre eterno, y ellos abren la herida, Dios mío, la operación, es usted quien tiene que cerrarla, Señor Dios del cielo. Por eso, Dios mío, en esta hora intercedemos, Dios, en el nombre de Jesús, delante de la presencia de usted, por los que están enfermos, Dios mío, Padre amado. Mira los que tienen órganos dañados, Dios mío, Padre eterno. Mira aquellos, Dios mío, Padre amado, que están padeciendo de enfermedades incurables, Señor Dios de la gloria. Oramos e intercedemos y suplicamos, Dios mío, Padre, pidiendo, Dios mío, que rompa las cadenas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado. Pedimos, Dios mío, ese milagro, Dios mío, que esa vida está esperando, Dios mío, ese milagro de salud, Dios mío, ese milagro de liberación. Nosotros creemos, hemos creído que usted es un Dios de milagro, Dios mío, Padre. Ay, Dios mío, mira, Dios mío, esos llantos desesperados, esos clamores desesperados, Dios mío, Padre, por el dolor, Dios mío, Padre eterno, que se encuentra pasando, Dios mío, esa vida, Dios mío, en este día. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Dios mío, intercedemos, Padre eterno. Venimos, Dios mío, suplicando, Dios, que rompa las cadenas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, y que sea usted, Dios mío, obrando salud y liberación, Padre amado, para la gloria, Dios mío, la honra de tu santo nombre. Lo pedimos, Dios mío, en esta hora, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea usted, Dios mío, libertando, Dios mío, Padre, de toda enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira los que están en cuidados intensivos, Dios mío, en esta hora. Padre, pedimos tu misericordia, Dios mío. Padre, pedimos tu visitación, Padre amado. Padre, pedimos que fortalezca, Dios mío. Padre, pedimos, Padre amado, que donde el enemigo dijo que hay muerte, Dios mío, usted proclame vida, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted diga, vive, Dios mío, y vivirán. Oh Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Gloria a Dios. Seguimos clamando, seguimos intercediendo, Padre amado, en esta hora, Padre, Dios mío, por fortaleza, Dios mío, Padre, a favor, Dios mío, de tu siervo, tu sierva, Dios mío. Padre, sabemos, Dios mío, que a veces las guerras, Padre, los embates, Dios mío, los afanes, Dios mío, las cosas de esta vida, Dios mío, producen en nosotros, Dios mío, fatiga, cansancio, Dios mío, de los espiritual, Dios mío, a veces desmayamos, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora, Dios mío, fortalezca a tu siervo, tu sierva, Dios mío, la cual en esta hora, Dios mío, necesita, Dios mío, esa fortaleza que viene de arriba, de lo alto, Dios mío. Padre, sabemos, Dios mío, que la fortaleza la cual, Dios mío, usted nos imparte, nos da, Dios mío, cada día, Padre, no viene del norte, Dios mío, no viene del sur, no viene de los hombres, Dios mío, sino que viene de arriba, de lo alto, Dios mío. Padre, le pedimos que fortalezca a aquel, Dios mío, el cual en esta hora se encuentra debilitado, Dios mío. Usted sí conoce, Dios mío, porque a veces, Dios mío, vemos, Dios mío, personas a las cuales están, según ellos, Dios mío, alabanza Rey,
y aparentan, Dios mío, que están, Dios mío, firmes, Dios mío, pero necesitan, Dios mío, Padre, lo más profundo, Dios mío, alabanza, Rey, y gimen y claman que necesitan esa fortaleza que viene de lo alto. Ten misericordia, Dios mío, y fortalece, Dios mío, a ese que está, Dios mío, Padre débil, Dios mío, ten misericordia y fortalece, Dios mío, a ese cual lo necesite en esta hora, Dios mío, fortalece su vida, Dios mío, o fortalece nuestras vidas, Dios mío, cada día lo necesitamos, Dios mío, para seguir avanzando, para seguir caminando, Dios mío, para seguir, Dios mío, el propósito, Dios mío, la voluntad la cual usted ha determinado para con cada uno de nosotros, Dios mío. Padre, fortalece tu siervo, Dios mío. Padre, necesitamos, Dios mío, esa fortaleza que viene de lo alto. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que haga como tú hiciste con tu siervo, Dios mío. Padre Daniel, Dios mío, cuando necesitaba, Dios amado, esa fortaleza, usted mandó su ángel, Dios mío. Padre, como hizo con Darío, Dios mío, como hizo con Jesús, como hizo con cada uno de alabanza, Rey, sus profetas, sus discípulos, Dios mío, los cuales necesitaron la fortaleza, alabanza de como hizo, Dios mío, con Elías. Ten misericordia y fortalece, Dios mío, porque sabemos que usted es un Dios que fortalece, Dios mío, cuando necesitamos, Dios mío, esa fortaleza que viene de lo alto, Dios mío. En su mano está su pueblo, Dios mío, en su mano está tu sierva, Dios mío. Padre, mira ese que hay un pecado, lo cual lo ha debilitado, Dios mío, lo cual, Dios mío, alabanza, Rey, en esta hora susurra el enemigo en su mente y su corazón. Apártate, Dios mío, Padre, ten misericordia, Dios mío, llega allí, fortalece, Dios mío, dale, Dios mío, imparte, Dios mío, Padre, la necesidad la cual necesita tu siervo en esta hora, Dios mío, y a la obra en esta hora, Dios mío, conforme a tu misericordia, Dios mío, conforme a tu voluntad, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Seguimos clamando, Dios mío, en este día, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por las almas, Dios mío, que están perdidas en este día, las almas que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, Padre eterno. Ellos están en esa condición, Dios mío, porque todavía usted no se le ha manifestado, porque todavía usted no se le ha revelado, Dios mío, Padre amado, porque sabemos, Dios mío, que nadie puede venir a usted, Dios mío, si primero el Espíritu Santo no le trae. Y es por eso que en esta mañana intercedemos por las almas, Dios mío, clamamos, gemimos, Dios mío, Padre, porque usted que tiene el poder para cambiar los corazones, para cambiar las almas, para cambiar la vida. Es usted, Dios mío, el que pone el querer como el hacer, Dios mío, Padre amado. Nadie puede venir, Dios mío, si usted no le llama. Nadie puede ser salvo, Dios mío, si el Espíritu Santo no le toca y abre sus corazones de los cielos. Y es por eso, Dios mío, que en este día oramos, Padre, esperando, Dios mío, el tiempo de tu buena voluntad, Dios mío, sobre la vida, sobre las almas. Que así, Dios mío, como un día usted nos tocó, Dios mío, cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mío, y usted llegó, Dios mío, usted se apersonó, Padre amado, y usted se acercó a nosotros, Dios mío, y nos señaló, Padre amado, y nos llamó, Padre eterno, y nos sacó de ese mundo de pecado, Dios mío, Padre amado. Así mismo pedimos, Dios mío, que lo haga con las almas, Dios mío, que liberte las almas, Dios mío, Padre amado, que liberte los cautivos, Dios mío, Rey del cielo, que sea usted, Dios mío, Padre amado, obrando liberación, Dios mío, Señor Dios de la gloria, para gloria y honra de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Liberta, Dios mío, los hechiceros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, liberta, Dios mío, la prostituta, Dios mío, los afeminados, los que se echan con varones, Dios mío, a una obra de liberación, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, mira, Dios mío, Padre amado, los que están en la hechicería, Dios mío, los que están en el satanismo, Dios mío, Padre amado, los que están en la idolatría en el cielo, sálvalo, Dios mío, sálvalo borracho, Dios mío, salva, Dios mío, Padre eterno, cada vida, Dios mío, Padre, que se encuentra, Dios mío, perdida en este momento. Dios mío, pedimos que trate con ellos, Dios mío, Padre amado. Oh Señor Rey del cielo, lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Seguimos clamando, seguimos intercediendo, Dios amado, en esta hora, Padre, y clamamos en este día, Dios mío, y es, Dios mío, alabanzarle por lo que es la familia, Dios mío, por lo que son, Dios amado, los matrimonios, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que a veces se levantan, Dios mío, guerras, dificultades, Dios mío, Padre, adversidades de las cuales, Dios mío, hay, Dios mío, lo que es este vínculo, Dios mío, Padre, porque sabemos, Dios mío, que el enemigo en estos últimos tiempos grandemente se ha levantado, Dios mío, para que haya, Dios mío, división, Dios mío, contienda, guerra, Dios mío, Padre, muerte, Dios mío, Padre, los hogares, Dios mío, como vemos la justicia, Dios mío, como un hombre, Dios mío, una mujer, Dios mío, Padre, alabanza de toma, Dios mío, alabanza de los demonios, posesión de ellos, Dios mío, para acabar aún, Dios amado, alabanza con la familia entera, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que haga la obra en este
día. Padre, ten misericordia, Dios mío, Padre, y obra, Dios mío, Padre, de los hogares, Dios mío, allí, Dios mío, donde está esa necesidad, Dios mío, Padre, donde está, Dios mío, esa contienda, Dios mío, donde dice, alabanzaré este cónyuge, Dios mío, donde dice, Dios amado, alabanzaré ese esposo, esa esposa, Dios mío, Padre, que no hay solución, Dios mío, ya, Dios mío, Padre, en este matrimonio, Dios mío, ese rompimiento, Dios mío, Padre, te pedimos que obre en esta preciosa mañana, Dios mío, que quite, Dios mío, todo lo que no sea tuyo, Dios mío, que todo espíritu de la tiniebla, Dios mío, Padre, que todo enviación de la tiniebla, Dios mío, que toda malicia, Dios mío, Padre, se haya levantado para alabanza, Rey, creer, tener, Dios mío, dividir, alabanza, Rey, ese matrimonio, Dios mío, o esa familia, Dios mío, sea atada y sea afuera en el nombre de Jesús, Dios mío. Te pedimos que traiga paz, Dios mío, que traiga, Dios amado, alabanza de reconciliación, Dios mío, que traiga, Dios mío, alabanza de bonanza, Dios amado, a esos hogares, Dios mío, los cuales están en guerra, Dios mío, en dificultad, Dios mío. Oramos, gemimos, Dios mío, intercedemos, Dios mío, que haga la obra en este día, Dios mío, a favor, Dios mío, de la familia, Dios mío, a favor de los matrimonios, Dios mío, Padre, que todo espíritu de soberbia, Dios mío, Padre, que todo espíritu de rebeldía, Dios mío, que toda malicia de la tiniebla, Dios mío, sea echada afuera en el nombre de Jesús, Dios mío, y que usted haga la obra en este día, Padre, como siempre, se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios mío, seguimos clamando, Padre amado, en esta hora, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, y es por cada petición que en este día tu siervo, tu sierva tienen en tu presencia, Padre amado. Oramos, Padre amado, suplicamos, Dios mío, que sea usted, Dios mío, escuchando, Dios mío, esos ruegos, Dios mío, que sea usted, Dios mío, mirando esas peticiones, Dios mío, Padre, que solicitan en este día, Rey de la Gloria. Padre, te nos pedimos, Dios mío, misericordia, Padre, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos liberación, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret oramos y pedimos que rompa cadena, Padre, en este día, Rey de los cielos. Mire esas peticiones, Dios mío, mire esas emergencias, Dios mío, Padre, esos 911, Dios mío, Padre, esos clamores desde la angustia, Dios mío, desde lo profundo, Dios mío, Padre, del alma, Padre eterno, que eleva a tu siervo, que eleva a tu sierva en este día, Señor Dios de la gloria. Oramos pidiendo que se rompan las cadenas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, y que haya respuesta, Dios mío, de arriba, y que haya solución, Dios mío, Padre amado. Yo sé que usted es un Dios que responde, Dios mío, que escucha la oración de tu pueblo, Dios mío. Yo sé que usted es un Dios que tiene respuesta, Dios mío, para aquellos que esperan respuesta de usted. Por eso, Dios mío, en esta hora oramos, Padre, pidiendo que por misericordia, Dios mío, acuda, Dios mío, Padre amado, a cada una de esas necesidades, Dios mío, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, en esos lugares, Dios mío, donde hay problemas, donde hay crisis, donde hay necesidad, esos matrimonios, Dios mío, Padre eterno, que están a punto de colapsar, Dios mío, Padre amado, que sea usted, Dios mío, visitándolo, Dios de la gloria, poniendo las cosas en orden, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, esas situaciones, Dios mío, Padre amado, que están, Dios mío, Padre, atravesando, Dios mío, esas vidas, Dios mío, que su familia se le destruye, Padre amado. Intercedemos por ello, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, pidiendo que usted tome la rienda en este día, que usted tome el control, Dios mío, el dominio, Padre amado, de todo lo que tiene que ver con tu siervo, Dios mío, con tu sierva, Padre amado. Dios mío, lo pedimos en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, Dios de la gloria, para gloria, Dios mío, de tu nombre, Padre, es para tu gloria, Dios mío, Rey del cielo, que pedimos, Dios mío, intervención divina, Dios mío, en esa necesidad de Padre. Ay, Dios mío, mira a tu sierva, Dios mío, desamparada. Ay, mira a tu siervo, Dios mío, que no tiene ninguna fuerza en este día. Ay, mira, Dios mío, que ellos solamente tienen, Dios mío, la esperanza puesta en usted, Dios mío, Padre amado. Por tanto pedimos que no sean defraudados, Dios mío, Padre amado, que usted, Dios mío, en misericordia les acuda, Dios mío, les atienda en este día y que ellos puedan ver soluciones, salidas, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Amén. Padre, seguimos clamando, seguimos intercediendo, Dios mío, en esta hora. Padre, es por lo que resta este servicio, Dios mío, tomamos tus manos, Dios mío, en este día. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que nos use para gloria y honra de tu nombre, Dios mío, en este precioso día, Dios mío. Padre, que obre, Dios mío. Padre, que mira, Dios mío, aquellos tu cielo, los cuales en esta hora necesita, Dios mío, una palabra, Dios mío, del cielo para poder seguir avanzando, Dios mío. Te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios mío,
Padre, que ponga, Dios mío, perseverancia, Dios mío, en tu cielo, Dios mío, que haya una palabra, Dios mío, la cual le empuje, Dios mío, la cual, Dios mío, ponga ánimo, Dios mío, Padre, alabanza, Rey, porque a veces, Dios mío, Padre, las personas se encuentran, Dios mío, con el ánimo caído, Dios mío, pero así sea usted en esta mañana, Dios mío, Padre, dando una palabra, Dios mío, la cual levante, Dios mío, la cual restaure, Dios mío, la cual, Dios mío, Padre, enseñe, Dios mío, y dé a entender, Dios mío, a la persona de que tiene que seguir avanzando, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la dificultad, la adversidad, la cual ya se ha levantado, Dios mío, pon, Dios mío, ahí espíritu de perseverancia en tu cielo, Dios mío, a entender, Dios mío, que todo lo que acontece en su vida, Dios mío, es para crecimiento, Dios mío, para que pueda llevar a otro, Dios mío, después, Dios mío, alabanza, Rey, alabanza que es posible, al propósito del cual Dios determinó, Dios mío, para con cada uno de nosotros, Dios mío, ten misericordia en esta hora, obra, Dios mío, fortalece, Dios mío, restaura, Dios mío, levanta, Dios mío, y a la obra en este día, Dios mío, a través, Dios mío, de lo que se ha de hacer, a través de tu palabra en este día, Dios mío, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al Señor. Bien, mis amados, llegó el momento de la reflexión bíblica en este día. Amén, gloria al nombre poderoso de Jesús. Y vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando. Es un tema que tiene mucha pata, gloria al Señor, y mucho brazo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Es como si se tratara de un pulpo, pero en sentido positivo. Alabado sea el Señor. Por eso vámonos otra vez a 2 Corintios capítulo 4. Alabado sea Dios. A la altura del versículo 13. Gloria al nombre de Jesús. Y leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos pidiendo en este día que en tu misericordia tengas a bien, Dios mío, permitirnos hablar tu santa palabra. No porque nosotros lo merecemos, sino por tu misericordia y por amor a tu pueblo, Dios mío, que en este día está esperando, Dios mío, que usted hable a cada vida y a cada corazón, Dios de la gloria. Por eso nos ponemos en tus manos, Dios mío, Padre. Nos rendimos ante tu pie, Dios mío, Rey del cielo. Suplicamos, Dios mío, que nos use según tu misericordia, Padre, dándonos palabras, Dios mío, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, en este día, en esta hermosa mañana, gloria al Señor. En la continuación de este tema que hemos venido desarrollando, alabado sea el Señor, ya yo no sé ni siquiera qué tiempo tenemos, porque el tema empezó hablando, alabado sea el Señor, del ministerio del Espíritu. Ahí fue que inició, y de ahí se trasladó al vaso de barro, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, y ahí se fueron desarrollando varios temas, alabado sea Dios, y pasó entonces a los padecimientos por causa de Cristo, por causa del ministerio, y ahí estamos estacionados en el punto de los padecimientos por causa del ministerio. Y Dios sabe por qué permite que nos estacionemos ahí. Alabado sea Dios, porque Dios conoce lo que está pasando cada quien. Y de alguna manera, mis amados, el eterno Dios quiere que nosotros estemos conscientes de nuestra realidad y de la naturaleza del cristianismo y del ministerio. Porque eso nos ayuda bastante a saber, mis amados, que cosas que nos acontecen no son anormales, son normales. Amén, gloria al Señor. Entonces, los apóstoles estaban persuadidos de eso. Gloria al nombre de Jesús. Y en este día queremos hablar un poco, iniciar, sobre el versículo 13
donde dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Aquí el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, está haciendo una referencia a alguien del Antiguo Testamento que tuvo que creer para poder hablar. Y ese personaje del Antiguo Testamento, el cual el apóstol Pablo cita indirectamente, alabado sea Dios, es el salmista, probablemente David, el cual tuvo experiencias extraordinarias, tuvo procesos terribles, pasó por grandes dificultades, pero no se doblegó nunca, sino que siempre se apoyó en Dios. Y todas estas cosas se convirtieron en una tipología bíblica para la iglesia de todos los tiempos. Son palabras de aliento, son palabras de fortaleza, son palabras de liberación, son palabras de esperanza. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en el contexto del versículo 8, y cito textualmente una vez más, que dice que estamos atribulados en todo. ¿A quién se parece eso? A David. Mas no angustiado, a David se parece. En apuro, mas no desesperado. Perseguidos, ¿a quién se parece eso? A David. Mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Llevando en el cuerpo siempre por toda parte, se parece a David, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Y ahí entonces, cuando él cita el Salmo 116, cuando dice el salmista, pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, se está refiriendo aquí directamente a lo que fueron antes que nosotros, que el espíritu de fe estaba en ellos para sufrir, para soportar, para luchar, para seguir adelante, para sobreponerse ante situaciones, amados, de la cual no se veía salida. Y es bueno, amados, que nosotros tengamos modelos. Es bueno que nosotros tengamos referentes, personas en las cuales nosotros nos miremos y veamos lo que ellos hicieron en un determinado momento, para que entonces nosotros podamos saber de esa manera cómo tenemos que proceder y cuál es nuestra reacción. Alabado sea Dios. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos, creo que a la altura del capítulo 10, hay unos versos que dicen ahí, que las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron. Las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron. Y aunque ahí él hace referencia diciendo, para que no hayan adúlteros como hubo entre el pueblo, para que no hayan fornicarios como hubieron entre el pueblo, para que no codicien cosas malas como codició el pueblo. O sea, aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo una corrección, alabado sea el nombre del Señor, por el mal proceder del pueblo, pero que también no solamente se escribió en ese sentido, sino que en este caso de David,
también tenemos referencia, no de malos ejemplos, como el pueblo que pecó en el desierto, sino que tenemos un Samuel como referencia, que está escrito ahí para que nosotros veamos y observemos, alabado sea el Señor, que aquí se puede hacer la cosa bien hecha, aunque todo esté corrompido, como vivió Samuel en un tiempo que todo estaba corrompido. ¿Entiendes? Tenemos referencia como Noé, tenemos referencia como Moisés. Amén. Y cada uno de estos personajes, Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, Elías, o sea, gente que vivieron en tiempo, mis amados, donde todo estaba corrompido, pero ellos se sobrepusieron, pagaron el precio, padecieron lo que tuvieron que padecer, pero nunca dieron marcha hacia atrás, nunca se doblegaron, alabado sea Dios. Entonces, de esa manera, mis amados, es que nosotros podemos ver y entender que sí tenemos referentes en la Biblia de gente que sufrieron y padecieron y que lucharon y que nunca dieron su brazo a torcer. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía sus referentes también en la Biblia. Eso es hermoso. Sí, ejemplos, como dice, poniendo ejemplos de personas que vivieron puros, sí, exactamente. Pero usted se fija, varón, que si nosotros vemos ponemos por ejemplo a Samuel, como usted decía, o sea, Samuel era un niño. Sí. Y podemos decir, varón, que él subió en un sistema corrompido, porque dice la Biblia que Elí estaba corrompido, sus hijos, varón, también, o sea, que era un sistema el cual estaba corrompido, y dice la Biblia que él, siendo un niño, lo llevaron al templo para que viviese ahí, varón. Y podemos decir que no hubo pastores, varón, ni hombres, lo cual lo doctrinó. Exacto. Ese sistema estaba corrompido, como enseña la Biblia, y varón, ¿quién lo enseñó? ¿Qué era lo que iba a aprender, lo que había ahí? Lo que había ahí, porque fíjese que hay sistemas que tú estás, porque por eso yo diría, varón, que va a decir, pues, está bien, hay una parte en la cual tienen que poner los pastores, varón, pero hay una parte también en la cual tiene que poner el pueblo, porque fíjese que si el pueblo ahora mismo está corrompido y el pueblo hay apostasía y está corrompiendo porque tiene que cumplirse, varón, hay personas, varón, que ellos pueden elegir decir, no, yo no voy a hacer esto. Exacto. ¿Me entiendes? Pero hay personas que en medio de esa apostasía se van a apartar, varón, y dice la Biblia que se van a purificar, y se van a emblanquecer, varón, pero se impíos andan impíamente. Pero vemos que Samuel, como niño, varón, Dios mismo lo tomó. Sí. Y trató con él, ¿me entiendes, varón? Y comenzó a hablar con él, lo llamó, dijo, Samuel, y comenzó a decirle las cosas, varón. Y dice que fue un hombre, varón, que dice, cuando él terminó su ministerio, dijo, a quien yo le he cogido, le he robado, le he puesto, ¿me entiendes? Levántese uno y diga. Exacto. O sea que en medio podemos decir, por ejemplo, vamos por ejemplo en este día a Samuel, en medio de ese sistema corrompido, varón, se levantó Samuel. Porque aquí hay algo importante. Anoche, por ejemplo, yo pensaba en eso ahorita. Yo veía en un sueño que yo me quería bañar, pero yo andaba por unos campos y yo me quería bañar. Se sentía la necesidad de darme un baño, un buen baño. Y entonces empecé a caminar, pero yo veía que en los lugares donde habían ríos y arroyos, estos ríos tenían cloacas que desembocaban en ellos. Sí. Y aunque los ríos estaban limpios, entre comillas, pero yo veía estas cloacas de sectores. ¿Sabes que hay un sector, supongamos, el sector tal? Sí. Las cloacas desembocan ¿dónde? En el río. Entonces este es un río que está contaminado. Está contaminado. Aunque las aguas se vean limpias, está contaminado. Y yo empecé a caminar y buscando lugares, alabado sea el Señor, y los ríos se veían limpios, sí. Pero yo siempre observaba que habían cloacas que en diferentes puntos desembocaban en los ríos.
Y hay sectores y comunidades en algunos países, comunidades un poco arrabalizadas, donde incluso cuando las autoridades no tienen el control de eso, hacen que los baños, los sanitarios, desemboquen en esas cloacas. Sí. Y esas cloacas van a parar a los ríos. ¿Entiendes? Entonces, esos ríos tienen una alta contaminación. Que el que se baña ahí, o los peces que se extraen de ahí, están contaminados. Totalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo buscaba dónde encontrar agua que no estuviese contaminada. Y caminé mucho. Ay, santo. Ay, Dios mío. Caminé mucho. Y me entraba por lugares de bosque, buscando un lugar para darme un buen baño. Pero los ríos estaban contaminados. Y donde quiera que llegaba, parecía que las aguas estaban limpias, pero veía donde desembocaban esas cloacas. Sí. Entonces lo que llegó a mi mente fue, de la única manera que uno se puede bañar aquí con agua limpia es si uno va a la fuente, si uno va a la cabecera de los ríos. Y esto porque yo analizaba eso. De la única manera es ir a la fuente, la cabecera de los ríos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Samuel? Samuel no fue donde el sacerdote Elí, que estaba contaminado, ni donde sus hijos, sino que fue directamente a la fuente. Entonces, estamos en un tiempo, amados, que tristemente, porque es una tristeza decirlo, y es una tragedia para el pueblo de Dios, no podemos nosotros confiar en ver un agua limpia. Exacto. Porque de alguna manera hay algunas cloacas, hay contaminación, que contaminan esas aguas. Y en vez de usted bañarse porque usted cree que el agua está limpia, esas aguas están contaminadas. Yo daba un estudio el día pasado y explicaba un fenómeno aquí que se da en algunas áreas de la ciudad de Santo Domingo, y es que por causa de la escasez de agua hay personas que hacen alquilan unos equipos, unos camiones que hacen unos sépticos, unos hoyos de fondado para abajo. Entonces entran una bomba con una tubería y suben el agua para tener agua potable en su casa. Pero yo hacía un análisis el día pasado sobre ese sentido, y es que el mismo camión que hace estos sépticos hacia abajo para bajar las heces fecales, ¿entiende? Hace otro hoyo paralelo para subir las aguas de los ríos que corren por debajo de la tierra. Entonces, eso es muy común en las ciudades y pueblos aquí en República Dominicana. ¿Qué trato de decir con esto? Que aún esas aguas que se extraen dentro de las poblaciones no es agua potable. Cuando viene a ver, usted piensa que se está bañando con agua limpia porque se ve limpia, pero el séptico suyo, el de su vecino, el de la señora que vive allá arriba. No, varón, porque dice que lo que pasa es que hay un tipo de hoyo que es desfondado y el otro se queda a medio. O sea, Sí, pero a fin de cuentas, desfondado ¿para dónde? Para ninguna parte. Pues tiene que correr. Porque lo que pasa es que la tierra tiene kilómetros y kilómetros para abajo. Claro. Y usted no llega al fondo. No. O sea, es desfondado porque llega al río. Llega al río. Eso es lo que significa. Porque fíjate que te tengo un ejemplo, aunque nosotros estemos aquí arriba, abajo hay agua. Sí. Esto es como una isla. ¿Eso me entiendes? O sea, que se desfonda hasta donde llegue el agua. Llegó el agua, para allá te coge el agua. Sí, exactamente. Igual que lo otro, que no es desfondado como dicen ellos, pero se desfonda hasta que haga una corriente que se lleve exactamente. Lo que porque o sea, que se liga como quiera. Desfondado sería que entre en el mar. Que entre en el mar.
Pero eso, usted empieza a cavar para abajo, usted empieza a caminar kilómetros para abajo. Se va el camión con todo abajo. Sí, pero kilómetros Sí. para abajo. Porque el fondo, ¿sabe dónde está? En el infierno. Así mismo. ¿Entiendes? Porque los mares están sobre tierra, podríamos decir, sobre roca. Sí. Y si usted ve, supongamos, los países, como supongamos República Dominicana y Puerto Rico, son islas, pero que no están flotando. O sea, están sobre. Sobre, sí, una firmeza. Exactamente. Tierra. Sobre algo firme. Algo firme. O sea, que no hay nada de fundado para abajo. Es lo que trato de decir. Sí, sí, entiendo. Entonces, de esa manera, mis amados, por un lado, baja la contaminación y por el otro lado sube agua limpia. Sí. Es agua limpia, pero esas aguas están contaminadas. Entonces, Samuel estaba en un sistema que las aguas estaban contaminadas, pero él fue directamente a la fuente. Entonces, lo que estamos tratando de decir con esto, mis amados, es que hay que soltarle al pueblo que hay que ir directamente a la fuente, Sí. porque hay muchas cosas que parecen estar limpias, están contaminadas. Usted la ve limpia, pero están contaminadas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, que es nuestro tema en este día, lo que tiene que ver con los padecimientos. ¿Por qué las aguas están contaminadas? Porque no hay padecimiento, porque no se está pagando el precio, porque los ministerios estamos muy acomodados, ¿entiendes? Alabado sea Dios, y con muchísimas mañas ocultas, gloria al nombre del Señor, y malos procederes escondidos. Y yo diría, varón, que a lo mejor, sabes que hay cosas que la Biblia no las relata, pero yo diría que Samuel, en un sistema corrompido, como estaba con Elí y sus hijos, que dice la Biblia que eran perversos, varón, dice que hacían cuantas cosas en el templo, cuánta persecución no pasó. Sí, Porque sí, exacto. un niño, varón, subiendo en medio, podemos decir, de una sociedad, la cual estaba corrompida al extremo, porque dice la Biblia que estos hijos de Elí entraban, aún vivían con las mujeres en el templo. Sí. Varón, yo diría, varón, usted sabe, a lo mejor, porque la Biblia nos relata, los abusos que se hicieron con. O sea, que Dios a lo mejor permitió que lo procesaran fuertemente ahí a Sí, Samuel. lo que pasa es que cuando hay un sistema corrupto y usted trata de hacer la cosa bien, usted tiene problemas. Eso es indiscutible, porque fíjese que usted llega a cualquier lugar donde está la corrupción en extremo, usted quiere hacer la cosa bien y usted va a tener muchas personas contra suyo. Sí, tiene que haber un reparto de Dios muy marcado por la razón de que, porque dice que Dios no dejaba caer ninguna de sus palabras en tierra. Sí. Entonces eso es lo que hace que el impío tema Sí. y Dios le pone una cobertura a su siervo en tales condiciones, porque fíjense que si Dios no dejaba caer ninguna de las palabras de Samuel en tierra, Sí. entonces eso significaba que si él señalaba a alguien había problema. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso crea Dios de esta manera un cerco protector para que respeten este tipo de ministerio, pero la gente no va a cambiar. No, varón. O sea, lo respetan, pero no van a cambiar, porque los hijos de Elí no cambiaron, ni Elí tampoco. Hasta que Dios lo cortó. Exactamente, alabado sea Dios. Entonces, es bueno tener referentes, Sí. tener personas modelos y de ejemplo para nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo tenía referente de aflicción. Sí. Referente de aflicción. Porque cuando él dice, donde leímos ahí, alabado sea el Señor, en el versículo 11 del capítulo 4 de Segunda de los Corintios, donde dice, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Él dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces, ¿dónde aparece esa palabra? En el Salmo 116, dice el versículo 10, creí, por tanto hablé. Esa es la referencia, creí, por tanto hablé. Gloria al nombre del Señor. Estando afligido en gran manera. Fíjense cuál es la referencia que le está citando aquí. Creí, por tanto hablé. O sea, este salmista dice que él recibió la palabra, la creyó y habló. Pero ¿cómo lo hizo? Estando afligido en gran manera. Entonces, ¿dónde está citando Pablo esto?
en un contexto que él habla de las aflicciones de creyente. O sea, el Pablo está relacionando la vida del salmista en esta ocasión con los padecimientos de la vida del cristiano. Y si vemos el contexto completo del Salmo 116, podríamos decir que para Pablo el Salmo 116 era un bosquejo, era un espejo en el cual él siempre se miraba, porque como Pablo era una persona que sufrió continuamente toda clase de padecimiento en la obra del ministerio, pero dice, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé. Entonces, él, al citar el Salmo 116, gloria al Señor, si lo analizamos completo, desde el versículo 1, ¿qué dice aquí? Amo a Jehová, dice, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Verso 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte. ¿Y qué es lo que él está diciendo en segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 1 y adelante? Es el mismo contexto. Me rodearon ligaduras de muerte. Ligaduras de muerte. Dice, me encontraron las angustias del Seol. Las angustias del Seol, del infierno. Angustia y dolor había yo hallado. O sea, ese versículo 3, repito, dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces, esto aquí, la referencia que le está haciendo es para luego decir, pero a pesar de eso, yo creí, por lo cual hablé. Entonces el apóstol Pablo, en referencia a la ligadura de la muerte que dice el Salmo 116, es que el apóstol Pablo dice, entonces, a la altura del capítulo 4, segunda de Corintios, versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, fíjense que la misma palabra de muerte, de aflicción y de angustia que aparece en el Salmo 116, donde él cita, creí por lo cual hablé, él tuvo que hacer la suya, él tuvo que abrazar esa palabra, él tuvo que asimilarla, él tuvo porque cuando decimos hacer suya una palabra, alabado sea Dios, nos estamos refiriendo específicamente a utilizarlo como un modelo de vida. Amén. Como esto es lo que a mí me toca, mis amados. Entonces dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y esta palabra, libra ahora mi alma, alabado sea el nombre del Señor, es la oración que nosotros tenemos que hacer, porque es un boquejo, amado. Cuando hay problemas serios, libra ahora mi alma. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Vamos a ver si lo encontramos. Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 1, alabado sea Dios, alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios 1, versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice el verso 10, el cual nos libró. ¿Entiende? El cual nos libró, pero el Salmo dice, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Ve que es la oración del salmista? Libra ahora mi alma. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo dice aquí, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es decir,
que el apóstol Pablo estaba consciente, amado, estaba persuadido de que a pesar de que le rodeaban ligadura de muerte, amén, alabado sea el Señor, él había creído, por lo cual habló. Y en el contexto, digamos que sea el salmista David, David tuvo una vida de persecuciones, David tuvo una vida de batalla todo el tiempo, alabado sea el Señor, pero él creyó, por lo cual habló, él creyó, por lo cual actuó, alabado sea el Señor. ¿Y cuáles fueron los resultados en la vida de David? Que Dios siempre lo libró, amén, Dios siempre lo libró. Entonces esa palabra, cuando nosotros la abrazamos, entonces decimos, hay esperanza, hay solución, hay salida todavía. Este no es el fin, pero usted está viendo que lo que dice el salmista, alabado sea Dios, y usted lo está viviendo, dice, me rodearon ligadura de muerte. ¿Y qué es ligadura de muerte, amado? Es que la muerte, oh gloria al Señor, simplemente se asoma a la puerta. Es que usted pierde, como dice el apóstol Pablo, la esperanza de seguir viviendo. Es que toda la puerta está cerrada. Es que el ataque es tan terrible que usted pierde toda posibilidad de conservar la vida, como dice el apóstol Pablo. Alabado sea Dios. Pero él dice, creí, por lo cual hablé. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque estamos derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no desamparados. Amén, alabado sea Dios. Y él describe esta lista. Atribulado, alabado sea Dios. Y entonces a cada una de estas cosas el apóstol Pablo presenta, amén, una solución, una salida. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo, y cito textualmente, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, pero ¿dónde estaba la fortaleza de él? Es que tenía puntos de referencia, mis amados. Tenía puntos ante los cuales, ejemplo, modelo de gente que vivieron para Dios, alabado sea el Señor, y no fueron desamparados, que pasaron lo que pasaron, alabado sea Dios. Porque David, por ejemplo, David, a pesar de todo lo que pasó, ¿cómo murió David? ¿Alguien le quitó la vida a David? ¿Alguien acabó con David? ¿Alguien destruyó a David? En medio de todas sus persecuciones y tribulaciones que soportó, alguien se llenó la boca de decir, ya lo eliminé. Alabado sea el Señor. No, nadie, mi amado. David murió tranquilo en su cama, lleno de días. Usted me está entendiendo en esta hora. Es decir que, por eso dice David en el Salmo, creo que 34, dice, joven fui. Dice el joven fui. Es un anciano que está hablando. Y he envejecido. Dice él, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Yo lo que le está diciendo, yo no lo he visto. Un justo desamparado, no lo he visto. Ni su simiente, ni sus hijos que anden por ahí mendigando pan. O sea, joven fui. Está hablando de una experiencia de vida. Él está diciendo, está mirando hacia el horizonte de su vida. Y él testifica y dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. O sea, dice él, yo no lo he visto justo desamparado, no. Ni uno desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alabado sea el Señor. Entonces, pero eso no quiere decir que no vamos a ser perseguidos. Claro, sí. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, dice, hay una salida. En apuro, sí, claro, ese estamos apurados. Dice, mas no desesperado. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo, perseguido. Claro que sí que nos persiguen. Mas no desamparado. Derribado. Mas no destruido. O sea, aquí Pablo, alabado sea el nombre del Señor, en esta referencia es una fortaleza que él está impartiendo al pueblo de los creyentes. Amén. Mostrándole una realidad. Esa es nuestra realidad, mis amados. Si vivimos para Dios, si estamos caminando en el Señor, la realidad es que vamos a tener
situaciones embarazosas, alabado sea Dios, pero no importa, no importa. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo que siempre nos va a ayudar en todas nuestras tribulaciones, alabado sea Dios. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 3 de 1 Timoteo, alabado sea Dios, a la altura del versículo, déjeme ver, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Y esto quiere decir que si siguió la doctrina de Pablo le producía sola, ¿qué? Persecución. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Le está diciendo Pablo a Timoteo, tú has seguido los pasos, dice, persecuciones, padecimientos, oiga, también lo ha seguido. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Oiga lo que está diciendo Pablo. Los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Litra, persecuciones que sufro. Dice, persecuciones que es sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. Oiga lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, tú sabes, tú conoces. Y quiero citar esto otra vez. Alabado sea el Señor. Dice, pero tú, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, le está diciendo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, pero él lo está preparando ¿para qué? Para el padecimiento. Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Oiga, Antioquía. En Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Esto es como cuando usted le dice a alguien, le dice, bueno, tú sabes todo lo que yo he pasado, pero mírame aquí donde estoy. Tú sabes la guerra que me han sobrevenido, pero mírame aquí donde estoy. Tú sabes cómo se ha levantado en diferentes tiempos el enemigo, de toda forma, de toda manera, pero yo sigo aquí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque me ha librado el Señor de todas. Me ha librado el Señor. Entonces dice, y también, le dice a Timoteo, verso 12, si usted quiere marque, tache ese versículo ahí. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todo aquel, toda aquella que quiera vivir piadosamente delante de Dios, padecerán persecución. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Es una preparación. Fíjese que las cartas a Timoteo son cartas pastorales que instruyen a nuevos líderes para que estén preparados para los padecimientos que vienen por causa del ministerio. Y se lo dice aquí, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero en el capítulo 4 también se lo dice. Vamos a ver, hay un verso que se lo dice. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a leer desde el 4:1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras la fábula. Pero tú sé sobre en todo, es aquí, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aquí el apóstol Pablo le dice otra vez, soporta las
aflicciones. Sopórtala. O sea, mire, amado, que contrario a lo que dice anteriormente, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, eso no van a tener aflicción. Sí. Eso no van a tener aflicción. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. La carne, ahí no hay aflicción, ahí no hay batalla, ahí no hay guerra. Pero el llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo le dice, predica la palabra, Sí. exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Eso trae aflicción. Mira lo que dice la Biblia aquí, en Jeremías. Jeremías 26, 8. Dice así, dice, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo. Dice, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto, Morirá. Cuando terminó de predicar. O sea, dice que Dios le mandó que se pararan ahí frente a la casa de Jehová para que le predique a los sacerdotes, a los profetas y a los príncipes. Dice que él vino y dio la palabra que ha de conceder en ese pueblo, porque en ese pueblo, ¿sabes que estaba en desobediencia, varón? Sí. Contra Dios. Dice que él le dijo la palabra que Dios le dijo. Y en vez de ellos abrazarlo y decirle que bien mensaje, nos vamos a arrepentir todos. Porque dice que ahí cuando el contexto que dice que Dios dijo, a ver si se arrepiente. Dice, se de su mal camino. Sí. Pero dice que en vez de arrepentirse, ¿qué pasó? Que lo tomó los sacerdotes, los profetas, y dijeron, de cierto, te vamos a matar ahora. O sea, de cierto morirá. De cierto morirá. O sea que en vez de abrazarlo, te vamos a matar. Entonces, exactamente, es necesario que nosotros estemos persuadidos de esto. Claro. Que es imposible, amado, que nosotros llevemos la palabra de verdad y que no haya aflicciones. Claro. Es imposible, porque es el consejo que el apóstol Pablo le está dando aquí a Timoteo. Sí. Alguien que estaba sufriendo por la predicación, le está diciendo a Timoteo que se prepare para sufrir. Claro. Pero él mismo se está poniendo como modelo, como ejemplo de padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escoger? ¿Los padecimientos de Cristo por la verdad? ¿O vamos a seguir con el enfoque del montón de maestros que apartan de la verdad el oído para no sufrir? Para no sufrir. Y se van tras la fábula para no sufrir. Porque si predican la verdad, habrá aflicción. Si predica lo que Dios dijo. Hay aflicción. Ay, Dios mío, de misericordia. Hay aflicción. Entonces tenemos que estar persuadidos de esto. Tenemos que llenar nuestro corazón de esto. Y estar preparados para que en nosotros se sigan cumpliendo los padecimientos de Cristo. Exacto. Que te van a mirar mal. Que hay gente que van a trabajar para hacerte la vida imposible. Hay un candelero que el apóstol Pablo cita, creo que al final de Romanos, si mal no recuerdo. Alabado sea Dios. Dice que Tito también era un joven Tito, Sí. el cual Pablo le dijo, mira, prepárate. Amén. Hay un candelero. Bueno, no es ahí, parece que no es ahí que Pablo lo cita. Que él dice que me ha causado muchos males. Sí, hay alguien, si alguien me ayuda a encontrar ese versículo. Alabado sea el nombre del Señor. Que el apóstol Pablo dice, yo pensaba que era aquí en el último capítulo de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Que él dice que había un candelero que le había causado muchos males.
¿Y qué muchos males? Muchos males. O sea, le había causado situaciones embarazosas, incómodas. Difícil. Le había puesto la vida imposible. Entonces, eso es normal. Bueno. Y yo le quiero dar como recomendación a toda persona que de alguna manera está cerca de alguien que está haciendo la voluntad de Dios, que se cuide. Porque es un blanco que el enemigo puede utilizar para atacar ese ministerio. Porque el enemigo tiene que usar cuerpos. Tiene que usar alguien, ¿verdad? El que esté cerca. Tiene que usar cuerpos. Claro. Y personas, Alejandro el Caldeleros, ¿y dónde se encuentra eso? Sí. Segunda Timoteo, pues estábamos cerquita ahí, Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 14, vamos a ver allá. Tener cuidado, capítulo 4, versículo 14, ahí está, dice, Alejandro el Caldelero, me ha causado muchos males. Oiga, muchos males. Y bueno, y el apóstol Pablo ahí dijo, bueno, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Listo! Ay, Dios mío. Óigame, porque eso es una sentencia. Es una oración. Ay, Dios mío. El Señor le pague conforme a sus hechos. Problema serio ahí. Y sabemos que Pablo no cantaba sentencia así por cualquier causa. No. Pero hay gente que el ministro se da cuenta que no están para salvación. No. Porque él dice en una ocasión, no es de toda la fe. Pero dice que en una ocasión fue para un Bar Jesús que estaba oponiéndose a él, mire, Sí. para que no predicara el evangelio. Dice que se oponía para que no creyera el cónsul. Sí. Dice que le dijo y reprendió, varón, y maldijo él mismo a Jesús, varón. Dice que quedó ciego en el instante. Sí. Quedó en tiniebla. Sí, pero en ese momento Pablo dijo por algún tiempo. Por algún tiempo. Pero aquí es una sentencia. Y le dice Pablo a Timoteo, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En gran manera se opuso a que se predique. ¿Quién sería ese Alejandro? Porque no dice más nada de él. Pero en gran manera se opuso a su palabra. Si se opuso a la palabra, no debemos entender que era un brujo. No debemos entender que era... A lo mejor era un sacerdote, un conocedor. Exactamente, un conocedor. Un eminente. Un diputador de la ley, probablemente. Porque se opuso. Y alguien que no tiene de alguna manera cómo engatusar el asunto. Porque, por ejemplo, vamos a ver un brujo, una cosa, pero el brujo no se va a montar inspiración, una cosa y otra. Pero es una persona que va a contender, varón. A contender utilizando las mismas escrituras. La misma escritura, varón, para distorsionar a la persona. Entonces, cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. ¿Entiendes? O sea, esa era la vida de Pablo, un ministerio de los más brillantes del Nuevo Testamento. Si no el más brillante. Bueno, él mismo lo dijo. He trabajado más que todo el mundo aquí. Sí. Alabado sea el Señor. Pero dice el verso 16 ahí mismo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. O sea, ¿defensa de qué? Que estaba preso. Preso, mis amados, por predicar la palabra. ¿De qué usted se está quejando, varón? ¿De qué usted se está quejando, sierva? Ninguno estuvo a mi lado. O sea, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Es decir, eso que Pablo está diciendo aquí, ninguno estuvo a mi lado, es porque hubo un recogimiento. Sí. Habían personas que tenían temor de estar cerca de Pablo, aunque eran creyentes, para que no lo arreten también. Sí.
Ya va a empezar. Eso es cuando usted se siente solo. Cuando dice ninguno estuvo a mi lado, es porque se sentía solo. Sí. Porque el pueblo que le había predicado, la gente que le había ganado para Cristo, no era que estaban en pecado, pero tenían miedo. Ahora, O sea, nadie salió al frente diciendo, no, yo estoy con Pablo. estoy con Pablo. Pero fíjese que aún dice la Biblia, varón, que los escribas fariseos, dice, y las personas que estaban ahí, dice, no se acercaban a Jesús para que, varón, no sea varón, comulgado, sea expulsado del templo. ¿Cómo es? Dice la Biblia que aún cuando las personas estaban en Jesús, dice que cuando él estaba, dice que no se acercaba a la persona a él, ni le decían a él, o sea, para que no lo sacaran del templo, porque cuando se juntaban con ellos, ya los escribas y fariseos lo sacaban, varón. Sí. Podemos decir, Lo sacaban del templo. ciclo. Sí, fíjate que dice que aún de los apóstoles no se acercaban a él o a ellos para que ellos, ¿me entiendes? O sea, no lo excluyeran, porque cuando se acercaban a lo que era el evangelio, varón, y a lo que era la palabra de Dios, dice que inmediatamente los escribas fariseos Lo excluían. dice que los padres del ciego, cual Jesús hizo el milagro, dice que tenían miedo de que lo sacaran del templo. Sí. Aún ellos sabiendo que el niño iba a ser ciego y que toda su vida ha sido ciego y que Dios hizo el milagro en ellos, dice, no, pues pregúntenle a él porque ya era un hombre. Y dice así el contexto, porque tenían temor de que lo excluyeran Sí. del templo. O sea que el apóstol Pablo se sentía solo ahí porque ¿qué? El pueblo tenía temor de que también... Es que hay de gente que usted, por ejemplo, a alguien lo citan al tribunal por una causa en específico. Y usted sabe que si usted se acerca, usted está preso también. Sí. Y si a esa persona le cantan una sentencia de muerte, a usted se le puede pegar algo también. Claro. Porque si por un pensamiento como el del apóstol Pablo lo metían a la cárcel, los que piensen igual que él, que están ahí presentes, también son culpables. Entonces, él dice, en mi primera defensa, o sea, está en la cárcel, no es que él estaba suelto, no, estaba preso. Sí. Y es ahí cuando el Pablo estaba esperando que llegue el pastor fulano Sí. de la iglesia tal, Sí. que llegue el hermano Sutanejo, Que le envíen por lo menos una por comisión, lo menos que lleven alimento. o una comisión Sí, una comisión que se presente allí. en protesta para que se pague. Exactamente, exactamente, pero cuando Pablo hace así, mira, quizás en el área de los banquillos, porque hay unos banquillos en los tribunales donde se permite que personas lleguen en respaldo. Sí, a darle ánimo. Exactamente, para que el juez vea que hay gente Sí, que están a favor de que repartan a esa persona. Sí. Entonces, pero en el lado donde estaba Pablo, estaba solo. Aleluya, solo. Y dicen por ahí que una golondrina no hace verano. Y no solamente él estaba solo, sino que se sintió solo. Sí. Se sintió abandonado. Entonces, no sé si hacer la pregunta, ¿a quiénes le gustaría tener un ministerio como el del apóstol Pablo? Ay, santo. Porque cuando vemos al Pablo que hasta con los paños delantales que él tenía, Sí. se sanaban los enfermos, los demonios se iban. ¿Entiende? Que es la parte que nosotros queremos del ministerio de Pablo. Nosotros queremos que cuando Pablo le dijo a Eneas, Sí. Jesucristo te sana, Sí. Se levante. y saltó y se puso de pie. Nosotros queremos que los demonios digan, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo. Esa parte nosotros la queremos. Claro. Pero mire la otra parte. Hay un precio hay un precio que pagar. Mire la otra parte. Entonces Pablo está diciendo aquí que lo dejaron solo. Pero ¿quiénes lo dejaron solo? La gente para lo cual él trabajó y entregó su vida. Sí. Porque no es que, no, amado. Pablo, con el esfuerzo personal, podríamos decir, y el sacrificio, estaba cumpliendo con el llamado de Dios. Es que la persona a veces
La persona a veces, o sea, podemos decir nosotros, tenemos por nuestras vidas. Pero, Sí. entonces dijo Jesús que quiera guardar su vida en la perderá. Entonces, sí, Que se exactamente. ponga. Pero por eso el ministerio de Pablo se parecía tanto al ministerio de Cristo. Oh, bueno, Porque cuando Cristo fue sentenciado, así es. ¿qué hicieron los que estaban con él? Oh, bueno. Se fueron. Pero es que se parecía. Por eso dijo Pablo, a mí nadie me cause molestia porque tengo en mi cuerpo la marca Sí. de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, un ministerio que estaba marcado completamente, marcado. Sí. Era como una copia del ministerio de Cristo, mis amados. Entonces, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. O sea, dice Sí. que Dios no se lo toma en cuenta. Quiero tener en cuenta eso. Lo de Candelero sí. Y es verdad. Que Dios le pague a Candelero según sus obras, pero lo que se fueron es cuando usted hace así, mire, ¿dónde está la fulana? Sí. Por eso Jesús dijo, he aquí que todos se irán y me quedé solo, pero no estoy solo, más el Padre está con nosotros, más está conmigo. Hay un silencio en este chavo, yo no sé qué será lo que pasa. Dijo Pedro, el Padre está conmigo. Dijo Pedro, yo no te dejaré solo. Dijo Pedro, no, 3 veces antes que cante el gallo, tú me Sí. dejarás solo. ¿Por qué? Porque cuando viene varón esa guerra, esa batalla, varón, A correr todo el ay, mundo. varón. Y dice que Pedro decía, no, que yo no te voy a negar. Y dice que así mismo dijeron los demás. O sea, Pedro lo afirmó, pero dice que así mismo dijeron, no, vamos contigo hasta la muerte. Aquí nadie te pone un dedo encima. Todos dijeron lo mismo, pero cuando llegó el momento cero, Ay, santo. Que ya con Jesús sabía que Dios no iba a dejar. Pero yo diría que eso es una convicción, de que cuando tú sabes que, por ejemplo, te entregaste a la obra, al ministerio, entender que aún a los que tú le eches favor y cuantas cosas, varón, en la hora de la piedra te van a dejar solo. Aún eso mismo, lo cual Jesús hizo un milagro, que muchas veces hizo a la gente, eso mismo van a decir, no, crucifíquenlo. sí. O sea, que hay que entender, porque que es una hora la cual Dios permitió, o sea, porque hay Dios que permite la cosa, ¿no? Que tú pases por ese proceso, por esa batalla, y que nadie te va a librar, sino Dios fue que hizo que te pases por ahí. O sea, de forma. Entonces, mis amados, ese es el Evangelio. Y cuando yo me miro en este espejo, yo me siento descarriado. Sí, mis amados, porque es que distamos demasiado de esa realidad. Y nosotros tan cómodos que estamos y nos quejamos muchísimo. Sí, nosotros estamos como los que dejaron a Pablo. Nosotros somos ese grupo. Como que dejaron a Jesús. Exactamente, nosotros nos alineamos en ese grupo. Los discípulos de Jesús que salieron huyendo. Y los colaboradores de Pablo que no se atrevieron a presentarse en el tribunal para darle apoyo en su defensa. Porque Pablo tenía que presentar defensa, eso no era de no, eso era un interrogatorio profundo. Y acusadores, abogados acusadores, porque en el libro de los Hechos presenta, Claro. alabado sea Dios, que buscaron de hecho en una ocasión a un hábil orador. Un hábil orador. Dice así mismo. Así mismo lo dice, un hábil orador. ¿Sí? Podemos decir un hábil abogado. Sí, un buen abogado buscaron. Y ahí se presentó el sumo sacerdote. Y cuando este hábil orador que ellos buscaron, de abogado, un abogado del infierno, para que aplate a Pablo en su defensa. Pero Pablo cuando presentó defensa también, cuando Pablo habló, amados, dice, aterré a Agripa, por poco y me persuade a ser cristiano. Claro. Pero allí lo que hubo fue un debate, un juicio. Sí. Y Pablo salió a bofetear de ahí. Cuando Pablo habló, amado, el sumo sacerdote mandó a bofetearlo. Y no fue, eso no era de que así, no, de que sí, eso era bofetada que te tumban casi la cara.
batata, como nosotros decimos. Un hombre que está atado en cadena. En ese juicio tenemos que leer la Biblia, mis amados. Atado en cadena, mis amados. Y entonces cuando empieza a hablar, lo mandan a bofetear. Entonces ahí es cuando Pablo dice, pared blanqueada, le dijo al sumo sacerdote. Pared blanqueada. ¿Está tu puesto ahí para juzgarme según la ley? Y violando la ley, manda a bofetearme. El Señor te va a golpear por mí. Lo maldijo. Y entonces dijeron lo que tú ahí dice, al sumo sacerdote injuria. Y dice, ay, yo no sabía, Pablo, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Ya le soltó la sentencia. Yo no sabía que era el sumo sacerdote porque está escrito, no maldecirá al príncipe de tu pueblo. Aunque es un impío, no se puede maldecir los príncipes del pueblo de Dios. Aunque sean impíos, porque ser un impío. Lo mandó a bofetear violando la ley. Y el apóstol Pablo reconoció que no lo podía maldecir. Sí, porque Pablo se basaba conforme a la ley. A la ley. Y restituyó su error. Y dijo, ay, no sabía que era el sumo sacerdote. Tú eras descarriado. Es el sumo sacerdote. Dios mío, Padre. Esto es tan profundo, amado. Mire. Pero te fijas, varón, que el sacerdote violó la ley. Violó la ley. Y habló conforme a su defensa y reputó a Pablo con malicia, varón. Con malicia. Y Pablo se dio cuenta. Y le dice, pared blanqueada. Está tú ahí sentado para juzgar conforme a la ley. Y violando la ley me manda a bofetear. Violándola. Entonces le dice, el Señor te va a golpear por mí. Ahí fue que lo maldijo. Sí. Ya te sabes. Entonces, cuando le dijeron al sumo sacerdote injuria, porque lo que estaba ahí conocía la ley para tergiversarla, pero cuando la quieren aplicar derecho, la aplican al sumo sacerdote de Dios injuria. O sea, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Parece que en esos días ya lo habían cambiado. Lo que pasa es que la persona cuando quiere su beneficio, la endereza. Yo decía así mismo un piloto estos días que él conoce según él dote de escritura porque era cristiano. Entonces cuando él quiere, la endereza. Pero cuando él quiere la tuerce, tú cuando tú quieres la endereza. O sea, y eso necesita el pecado. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo son las cosas. No lo vive, pero cuando quiere la endereza, cuando quiere decir, eso no es cristiano, porque la Biblia dice tal cosa. Pero cuando no quiere, entonces la tuerce. Sí. O sea, eso, ¿me entiendes? Aconteció un impío. Eso así, mis amados. Entonces, bueno, se nos terminó el tiempo hoy ya. Esperamos que esta reflexión, que no termina aquí, no termina aquí, porque creí, por lo cual hablé. O sea, Pablo creyó la palabra y dijo, voy a predicar como quiera. Sí. Pero él creyó sabiendo que como dice el Salmo 116, me rodearon ligaduras de muerte. Sabía eso. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. O sea, él sabía esto. Pero dijo, como quiera, yo creí ya, y por lo cual hablé. Sí. Alabado sea el Señor. Entonces, el lunes, Dios mediante, continuamos, mis amados, con este tema. Llamado a padecer. Eso es el Evangelio. Y podemos decir, varón, será solamente a los ministros, porque a veces la persona dice, bueno, yo entré el Evangelio, por eso le pasa a los pastores, a los evangelistas, a los profetas. A mí, que yo soy un miembro, no me pasa. Sí, lo que pasa es que son niveles. Son niveles. Sí, son niveles. Y el enemigo ataca de una u otra manera. ¿Por qué tú entraste a este lado? Sí. De una forma u otra manera. El enemigo lo que pasa es que la carga del ministerio, según el llamado, es el padecimiento. Sí. Según el llamado. Según el propósito. Exactamente, porque hay personas que lo atacan nada más por su salvación. Sí. El enemigo lo ataca para quitarle su salvación. Sí. Pero el ataque frontal que le hacía el enemigo a Pablo no era casi nunca por su salvación. Era para lincharlo. Para lincharlo.
O sea, porque era un pastor varón, los cuales iba a diferentes puntos a salvar a otros. Por eso dice la Biblia, herida del pastor. Y eso es. Exacto. Si él tumbaba a Pablo varón, ya el Pablo no iba a llegar a las naciones que tenía que llegar a llevar el evangelio. Hay gente que el enemigo sabe decir, a este o a esta yo no lo voy a tener para que se descarríen, porque ellos, eso, están en el camino, y el enemigo sabe que hay gente que no se van a descarriar. O sea, que ya tomaron una determinación que no lo ataca por ahí. O sea, no lo ataca ni con espíritu de descarriamiento, ni con cositas de pecaditos ocultos, no lo ataca así, no. Porque el enemigo sabe que esta gente ya tomaron una determinación, Sí. que están sobrios en Dios y lo que determinaron, y eso es inquebrantable en su corazón. O sea, como estaba Pablo. Sí. Pero entonces había que eliminarlo, Claro. había que detenerlo, Había que matarlo, quitarlo del camino. porque le estaba haciendo daño al reino de la tiniebla. Usted se fija que cada vez que la Biblia dice que Jesús buscaba la forma de cómo matar. O sea, buscaban la forma de que dijera una palabra para quitarlo del medio. Sí, no era para que se descarríen, no era un ataque para que se descarríen, Era para lincharlo. era para lincharlo, porque por el llamado. El llamado. Porque una cosa es el problema y los ataques que nos dan, alabado sea Dios, por nuestra salvación. Y otra cosa es cuando la vida suya dice que usted no está jugando aquí. O sea, que el enemigo pierde el tiempo si te ataca con espíritu de descarriamiento. Pierde el tiempo. Pero entonces dice, pero ese llamado hay que detenerlo de cualquier manera. Porque le mando esto y eso no va a funcionar con él o con ella y tal cosa. No va a funcionar. Pues esa gente está loco completamente. Pero hay que frenarlo. Claro. Hay que frenarlo. Porque hay gente que a primer ataque, supongamos, de adulterio, se fueron y el enemigo lo sabe. Sí. Pero hay otro que el enemigo dice, no, eso no funciona. Mátenlo. Sí. Deténganlo de cualquier manera, deténganlo, porque es que tales ataques no funcionan ahí. Sí. Y el enemigo es un gobierno, es un sistema. No, varón. Él sabe con qué puede tener que no. Entonces, el apóstol Pablo, el enemigo haciéndole guerra con mujeres, cuando él decide mejor no tener ninguna decisión. Que si quisiera, dijo, yo me caso con cualquier hermano. Si yo quisiera, pero ya yo decidí. Tenía la oportunidad de casarse si quería. Pero él dijo, no me caso. Es decir, tenía una determinación. Entonces, por esa vía el enemigo no le podía hacer guerra. No. No le podía hacer guerra. La guerra que decía, deja que cruce, entre en ese barco, que en ese barco lo voy a matar. Lo voy a matar. No le podía hacer guerra ofreciéndole cosas materiales porque todo lo que él tenía lo puso por basura. Entonces, ¿cómo la ataca? Que tiene hambre. Él no tiene problema con pasar hambre. Que tenía desnudez, Pablo no tenía problema con eso porque él quiso ponerlo todo por basura. Entonces el enemigo no le podía mostrar delante riquezas. Sí, que si él quisiese, varón, como dice la Biblia, que los de Sanedrín, los sumos sacerdotes, le daban cartas, o sea, le ponían todo en su mano, mira, toma, Claro. Y eso implicaba recursos económicos. todo, varón, porque era pegado con el gobierno, como él dice. Entonces el enemigo no le podía presentar eso tampoco. O sea, ni mujeres, ni fama, Sí. ni riqueza, que son los 3 puntos más fuertes que usa el enemigo. Sí. No podía. Entonces, si no puede de esa manera, mátenlo. Métanlo a la cárcel. Hay que inhabilitarlo de cualquier manera. Quítalo del medio. Mi alma te alaba, Dios. Ya te sabes. Entonces, eso es el evangelio. Así que si usted está sufriendo hoy, gócese en el Señor. Por esa batallita. Por esa batallita, que eso no tiene mucha relevancia para lo que indica los padecimientos por causa de Cristo. Termino con esto.
si usted y yo nos acercamos a Dios y tomamos esto en serio y empezamos a trabajar para Dios sistemáticamente, golpeando el reino de la tiniebla, automáticamente las aflicciones y las pruebas van a llegar solas. Y usted se va a dar cuenta, mire, mientras más usted ora, más aflicciones. Mientras más usted trabaja para Dios, más aflicciones. Pero eso no es, ¿cómo le diría? Eso no es lo más importante. Lo más importante es que mientras más te aflijan, más creces en Dios. Sí. Mientras más te aflijan, más unción. Mientras más te aflijan, más autoridad. Mientras más te aflijan, más gloria de Dios vas a ver. Mientras más te aflijan, tú vas a ver al enemigo huyendo y cayendo postrado delante de ti. ¿Cómo el Señor lo aplatará? Mientras más te aflijan y más te acerques a Dios, tú vas también a experimentar lo que dijo el apóstol Pablo. Pero de todas ellas nos ha librado el Señor y nos librará todavía. O sea, vas a ver victoria. Vas a ver a Dios pasar delante de ti. Vas a ver de Dios, a Dios, mis amados, diciéndote, estate tranquilo para que vea lo que voy a hacer ahora. Ahí es que hay gloria de verdad. Ahí es que hay gloria, ahí es que hay poder, ahí es que hay revelación. Ahí es cuando usted conoce a Dios de verdad. Porque Dios no te deja solo. Dios no te deja sola. Pero hay que estar preparado para la primera parte para ver la segunda. Si queremos ver la segunda parte de la película, que es la victoria, tenemos que entender que la guerra viene antes de la victoria. No hay victoria, no hay un ejército que viene con la victoria sin haber tenido que pelear la batalla. Así es. Y ese que se levantó como los otros quedaron. Exactamente. Eso es así, varón. Pero es cuando tiene una comisión, varón. Es así. Hay veces que a uno se le olvida que hay que sufrir aquí. Sí, porque no es que uno no lo sepa. No es que uno no lo sepa. Es que a uno se le olvida. Y cuando vienen las aflicciones, uno no se acuerda que eso es normal. Eso es normal. Y por eso de tiempo en tiempo Dios tiene que permitirle a uno su apretoncito. Para que uno se acerque. Sí, claro. Para que uno no pierda la costumbre. Amén. Vamos a dejarlo ahí ya, mis amados. El lunes, Dios mediante, seguimos con este tema: las aflicciones y los padecimientos de Cristo. Amén. Si usted quiere, sigue estudiando ahí como tarea. En capítulo 4, estamos en el versículo 11. En el versículo, el próximo punto es el versículo 14. Y usted sigue leyendo ahí y analizando ahí. Alabado sea el Señor, para que usted vea la profundidad de la revelación bíblica que hay ahí. Entonces, cuando vengamos el lunes, ya usted tiene una idea también elaborada en su mente y en su corazón sobre el tema que sigue. Amén. Y ahí seguimos y ahí nos vamos. Amado amigo, amiga que esté en la sintonía, este es el momento de salvación. Por eso te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tus palabras y reconozco mis pecados. Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias por morir por mí
Señor, gracias por perdonarme. Señor, gracias por salvarme. Padre, mira las vidas que en este momento te aceptan como Señor y Salvador. Ruego que le reciben tu presencia, que le cubra con tu sangre y que inscriba sus nombres en el libro de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar en la sintonía. Alabado sea el Señor, dice por aquí Marisol Lozada. ¿Cuál es la tarea? Bueno, desde el versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 4. Desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Hasta ahí. Y no es que termina ahí. Arranca, o sea, continúa el tema en el capítulo 5. Si usted quiere, se estudia hasta el versículo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Y analicen en el mismo contexto del tema que venimos tratando en esta serie sobre los padecimientos del cristiano. Entonces, nosotros nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8:30 de la noche en el programa Tiempos Finales. Amén. Y el lunes seguimos al pie del cañón. Pero como semana te estudiaron. Sí, hay dos domingos. Sí, lo que pasa es que se está complicando el asunto. Ya para mañana tengo otra vez un viaje de compromiso otra vez. Pero tenemos de todo modo tiempos finales. Vamos a tener que hacerlo nosotros. Lo que pasa es que, por ejemplo, mañana domingo yo predico a las 2 de la tarde en un culto. Después predico a las 6:30 de la tarde aquí en la iglesia, en el culto dominical. Entonces ahí entran tiempos finales, ahí mismo, son 3. Y los domingos, por costumbre, yo voy a la cabina, son 4. Y esto es aparte de que a veces aparecen otras cosas. Exactamente, de un pronto, ya usted sabe. Entonces los domingos son un poquito cargados y a veces lo que es sacrificado es el tiempo finales. Porque yo termino a las 8 de la prédica en la iglesia aquí local y tengo inmediatamente que venir y preparar aquí para salir en 30 minutos al aire. Pero le damos la gloria a Dios que hay muchas cosas que hacer. Amén. Hay muchas cosas que hacer y le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, ya saben, gracias por estar en la sintonía. Han estado con ustedes en este día. Francisco Rosario Johnson Y el pastor José Cabral Santa María, deseando que la paz de Dios Todopoderoso sea sobre cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos. Dios les bendiga.